dado un caso de leucemia aguda. Todos, hay, es la patología más frecuente que vemos en el ámbito hospitalario, en la unidad de oncohematología, ¿no? Entonces, ¿qué son las leucemias agudas? Es la de células clonales, de células monoclonales, que se han quedado detenidas en un estadio de esa pirámide jerárquica que es la hematopoiesis. Entonces, la palabra leucemia significa proliferación. Y si está acompañada de la palabra aguda, es proliferación de blastos. ¿Y qué es un blasto? Un blasto es una célula inmadura, es una célula inmadura. En cualquier etapa de ese proceso de maduración, se detiene y no puede llegar a madurar. Más bien, en ese punto donde se ha detenido, empieza a proliferar. Empieza a proliferar y esa proliferación obviamente trae consecuencias pues a la salud del individuo, ¿no? ¿Por qué? Porque en primer lugar va a empezar bueno, al desplazar al tejido hematopoyético normal, se van a, eso se va a traducir en citopenias en sangre periférica, ¿no? Generalmente en citopenias. Entonces, las leucemias agudas se caracterizan por la proliferación incontrolada. El cuerpo ha perdido el control sobre esa pirámide jerárquica con las células madre y en la base las células maduras. Entonces, hay un desgobierno en la hematopoiesis que hace que se proliferen de manera incontrolada células inmaduras denominadas blastos. Entonces, la palabra blasto es sinónimo de leucemia aguda. Pero no es cualquier cantidad de blastos, pues, porque nosotros tenemos blastos en nuestro cuerpo. Averigüen, chicos, cuál es de células inmaduras. Entonces, estos blastos tienen que ser mayor o igual al 20% de la celularidad medular para que yo hable de leucemia, chicos. El corte es 20%, chicos. El corte es 20%. 20 a más. En las leucemias, pues, hay un trastorno entre los protoncompresores tumorales, pues, ¿no? Hay un desbalance. Los protoncógenes pro- predominan sobre los genes supresores tumorales. Entonces, eso se va a traducir en un trastorno en el equilibrio de ese complejo proceso de proliferación, diferenciación celular. Los oncogenes promueven la proliferación celular, ¿no? Y los genes supresores tumorales, como por ejemplo P53, hace que no haya una proliferación indiscriminada, pues, de células. Y que y si hay una proliferación, esta sea controlada, pues, ¿no? Trastorno en ese equilibrio de proliferación y diferenciación ocasiona un bloqueo de los progenitores hematopoyéticos en un determinado estadio madurativo. O sea, quedan detenidos en un punto de ese ciclo de diferenciación celular. Y como consecuencia, va a disminuir mi población generalmente de células maduras. Tenemos dos tipos de leucemias agudas. Tenemos las leucemias agudas primarias y las leucemias agudas secundarias.
Primarias o de novo son aquellas que el paciente no refiere ningún antecedente, pues que puede estar en relación a la presentación de esa leucemia. Surge sin ningún antecedente. En cambio, las secundarias siempre es secundaria a alguna enfermedad. Es la evolución de otro. Por ejemplo, en síndrome mielodisplásico habíamos visto que un porcentaje de estos pacientes podía presentar o podría desencadenar, podría evolucionar hacia una leucemia mieloide aguda, ¿no? Mielodisplásico, mieloide aguda. O los síndromes mieloproliferativos crónicos, que también vamos a revisarlo, ¿no? O de repente una complicaciones de pacientes multitratados con quimioterapia o con radioterapia, que podrían hacer leucemias agudas secundarias. Por otra parte, ¿cómo se clasifican las leucemias agudas desde el punto de vista de la célula blástica que está proliferando? Clasifican en leucemias mieloides agudas, linfoblásticas agudas o bifenotípicas. Las mieloides agudas, como su nombre lo indica, mieloide. Entonces, el clon proliferativo es un clon inmaduro de origen mieloide. Las leucemias linfoblásticas agudas, el clon proliferativo es un clon inmaduro de origen linfoide. Las bifenotípicas, que se presentan en menos del 5% de los pacientes, el clon proliferativo expresa antígenos de células inmaduras, tanto mieloides y linfoides, ¿no? Porque en mi pirámide hematopoyética, en esa pirámide jerárquica que empieza con las células madres, la célula madre tiene dos opciones, pues, ¿no? Irse por un donde se diferencia hacia células de estirpe mieloide o irse por un camino B donde se diferencia células de estirpe linfoide, ¿no? Y en la raíz de ese camino, si se ha detenido en ese punto la proliferación celular, me puede dar una leucemia aguda bifenotípica que, que exprese antígenos tanto de células linfoides o de células mieloides inmaduras, ¿no? Estamos hablando de clones inmaduros, cabo son clones que se caracterizan por una proliferación indiscriminada, descontrolada. Entonces, ¿a qué se debe esta proliferación? Existen muchas teorías, chicos. Una de las teorías es la acumulación de mutaciones sucesivas en los genes que dirigen y regulan las funciones celulares básicas, ¿no? Estas mutaciones se pueden dar con el tiempo, estas mutaciones pueden ser consecuencia de un problema, ¿no? Como las leucemias, los que tienen más riesgo son los familiares de primer grado, tener familiares de primer grado con antecedentes de leucemia, o algunas enfermedades genéticas, ¿no? Klinefelter, Down, síndrome de Bloom, ¿no? Que me va a predisponer a que pueda ser leucemia, o que haya estado expuesto a radiación ionizante, ¿no? O que haya trabajado por mucho tiempo con agentes, no, fundamentalmente. Entonces, esta acumulación de mutaciones sucesivas puede desencadenar en una proliferación descontrolada, ¿no? Hay una teoría que trata de explicar a partir del proceso de hematopoyético, ¿no? En la hematopoiesis está constituido, es una pirámide jerárquica donde hay proliferación normalmente celular.
Y las células hematopoyéticas son las que más se renuevan, expanden y maduran, ¿no? Porque continuamente estamos produciendo células sanguíneas, ¿no? ¿Por qué? Porque las células sanguíneas tienen un tiempo de vida media y necesitamos suplir, hacer un recambio de estas células, ¿no? Entonces, en ese interín puede haber un complejo proceso que lleve a modificaciones genéticas y epigenéticas. Entonces hay más oportunidades de error o vulnerabilidad a agentes mutacionales. Lo otro es que estas mutaciones con esta ventaja selectiva en la supervivencia, ¿no? Y de esa manera se generan los clones persistentes, ¿no? Que se expanden. Y una característica de estos clones malignos es que son genéticamente inestables. Entonces, al ser inestables, continúan sufriendo no solo mutaciones adicionales, sino que pueden evolucionar hacia otros. Entonces, hay algunos antecedentes de enfermedades hematológicas que pueden predisponerme a adquirir este tipo de enfermedades. Una de ellas es el síndrome mielodisplásico, las anemias aplásicas, acuérdense también, las anemias aplásicas, los síndromes mieloproliferativos crónicos, enfermedades congénitas, ya les dije, el síndrome de Down, Klinefelter, anemia de Fanconi, Bloom, una exposición previa a agentes quimioterápicos, agentes alquilantes, sobre todo si estaba expuesto por 3 a 5 años, o 3 a 5 años después de haber estado expuesto a estos agentes alquilantes, podría yo presentar una leucemia o inhibidores de la topoisomerasa 2, yo presentar un evento de leucemia, ¿no? En cuanto a la exposición ambiental, la radiación, los agentes infecciosos, como el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, el VIH y virus de la hepatitis C, el benceno que ya les dije. Pero en la mayoría de casos no conocemos el factor de riesgo que haya podido producir esta leucemia. O sea, no hay factores de riesgo identificables, o sea, no se sabe por qué se produce. Por eso les digo que son solo teorías. Vamos a empezar describiendo una de las patologías más frecuentes de las agudas, que son las leucemias mieloides agudas. Para empezar, las leucemias mieloides agudas es más frecuente en grupos etarios mayores a 60 años. No quiero decirles con eso que no se puede presentar en otros grupos etarios, se puede presentar, pero su pico de mayor incidencia es a partir de los 60 años. O sea que es una leucemia típicamente producida en adultos mayores, ¿no? Obviamente, como todas las leucemias, resulta de la proliferación de clones de estirpe mieloide, ¿no? No controlada, de células precursoras anormales del linaje mieloide, eritroide, monocítico, megacariocítico, toda esa estirpe, ¿no? Que abarca el linaje mieloide. En menor frecuencia, mastocítico, basofílico, dendrítico. Puede infiltrar la médula ósea. Imagínense que están en su cuarto y de pronto ustedes son los clones malignos y se empiezan a reproducir. De repente al principio ustedes van a transitar normalmente, ¿no? Van a hacer sus actividades normalmente en vuestra habitación, pero llega un momento en que ya no se pueden, no se van a poder ni mover, ¿no? Y de repente hasta por la ventana empiezan a salir. Entonces,
A medida que la médula ósea está siendo infiltrada por estos clones malignos, se va a producir un grado variable de citopenias, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el tejido hematopoyético normal va a empezar a ser desplazado por ese tejido hematopoyético aberrante. Entonces llega un momento en que esos clones incluso pueden salir de la médula ósea y empezar a infiltrar diferentes órganos y sistemas, ¿no? En casi todas las leucemias agudas es el común denominador, tanto en linfoides como mieloides, que los pacientes mueren por hemorragia o infecciones, ¿no? Hemorragia o infecciones. Empiezan a hacer trombocitopenias severas, chicos, severas, 1000 plaquetas, 500 plaquetas o 0 plaquetas. Entonces empiezan a hacer maniobras de Valsalva y un sangrado que no lo contiene nadie. Y lo peor es entrar. O infecciones. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la primera línea de defensa para las infecciones? Son los neutrófilos. Y si yo tengo una médula ósea disfuncional o infiltrada por clones malignos, me voy a ir a la neutropenia, pues, ¿no? Entonces no va a tener soldados que combatan las infecciones. Entonces, las leucemias agudas se producen en cualquier piso se detiene, se detiene la hematopoiesis y la célula inmadura en donde se ha detenido empieza a proliferar. Empieza a proliferar, a proliferar, a proliferar en desmedro de una hematopoiesis normal. Y eso es lo que lo diferencia de las leucemias mieloides crónicas, donde la proliferación es de células maduras, las crónicas de células maduras, chicos. Entonces, en cuanto a la epidemiología de las leucemias mieloides agudas, es una epidemiología de Estados Unidos, puesto que acá no tenemos, pues, no tenemos datos fidedignos. La incidencia general de nuevos casos en Estados Unidos es de 1,5 a 3. Fíjense, es una leucemia típicamente del adulto. 80% de las leucemias agudas del adulto son leucemias mieloides. La mediana de presentación, 67 más o menos 2 años. En niños y adolescentes constituye el 15 al 20% de las leucemias. O sea, si bien es cierto, le estoy diciendo que es predominantemente en el adulto, con ello no quiero decirles que no se pueda presentar en niños. Es más común en los países desarrollados y en la raza blanca, más común en varones, ¿no? En varones de raza blanca. Podemos hacer una comparación entre las leucemias agudas linfomieloides y las leucemias agudas linfocíticas. Las mieloides en, en azul, ¿no? Y las linfocíticas agudas en rojo. Fíjense, ¿no? Grupos etarios de 1 a 4 años, de 5 a 9, de 15 a 19, de 20 a 24, etcétera. Y fíjense que hacia los 59, 55, 59 años ya incrementa su frecuencia de presentación, ¿no? A los 60, 64 años ya hay un pico, ¿no? Que va incrementando a medida que los grupos etarios se van prolongando, ¿no? A diferencia de las leucemias linfoblásticas agudas, donde el pico de presentación está en el periodo infantil, ¿no? En los infantes, sobre todo, ¿no? Entre los 1 y los 4 años, ¿no? Entonces, y después disminuye, ¿no? Va disminuyendo, ¿no? Y casi desde los 20 años, poco frecuente. Entonces, las leucemias linfoblásticas agudas son poco frecuentes en adultos.
es más frecuente en el grupo infantil y adolescentes, ¿no? Pero sobre todo en ese grupo infantil, que es donde está este pico, ¿no? Este pico que llega hasta casi entre los primeros años de vida, ¿no? Otro cuadro que trata de cuán frecuente es la leucemia mieloide aguda, no solo en el paciente adulto, a partir de los 60, 65 años, sino también en los varones, ¿no? Sobre todo en los varones más que en las mujeres. Las barras que están señaladas por el puntero, ¿no? Es la población de adultos varones. Y la barra es la población de mujeres. Entonces, lo que trata de dar este cuadro es que la leucemia mieloide aguda es más frecuente en adultos varones, ¿no? En relación a las mujeres. Entonces, la OMS hasta el 2008 clasificaba solamente, hacía una clasificación solo morfológica y citoquímica de las leucemias, ¿no? La famosa clasificación FAF, que es un consenso franco-americano-británico. Entonces, en cuanto a esta clasificación, las- para diagnosticar a un paciente de leucemia teníamos que hacer esta aspirado y biopsia en médula ósea, ¿no? Sacar 5 mililitros de sangre medular, lo extendemos en una lámina portaobjetos, tincionamos y miramos al microscopio. Si hay más de 20 o más, un 20% o más de blastos inmaduros en esa médula ósea, entonces el diagnóstico está hecho. Y eso es lo que se hacía. Y lo otro que miraban era cómo es la morfología de esos blastos. Si son blastos de tipo M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Había 8 posibilidades, ¿no? Entonces, eso era todo lo que se hacía. Pero desde el 2016 hay una nueva clasificación en donde se le da prioridad a la clasificación citogenética inmunofenotípica, haciendo uso de citometría de flujo, haciendo uso de técnicas de cariotipo, haciendo uso del PCR en tiempo real, para identificar algunas proteínas aberrantes que pueden permitirme clasificar a mi paciente en un paciente de alto riesgo o bajo riesgo o de riesgo intermedio, ¿no? Entonces, esto es lo que se hacía antes nada más. O sea, se hacía esta clasificación franco-americana británica en donde ya estaba detallado las características de cada blasto y eso yo tenía que tratar de encontrar en mi aspirado, pues, ¿no? Entonces, esta clasificación FAF tiene varios subtipos, como les digo, de estos blastos, desde M0 hasta M7, pero es un blasto totalmente indiferenciado, o sea, no tiene una forma clara, son formas diferentes entre ellas mismas. Menos mal es poco frecuente, pero obviamente es muchísimo más agresivo. La M1, sin maduración, son blastos sin maduración, sin gránulos, más o menos hay en frecuencia 15 a 20%. La M2, hay cierto tipo de maduración en los blastos, más o menos constituyen el 25 al 30%, por ende es el subtipo más frecuente. Y en estos blastos, en la M2, ya podemos observar los famosos bastones de Auer, que son una característica de estos blastos mieloides, la presencia de bastones M2 y la M3. Mayor cantidad de bastones de Auer, obviamente en la M3, que es la leucemia promielocítica aguda, 10 a 15%. Y vamos a ver
promielocitos, ¿no? Hipergranulares, acompañados de bastones de agua. Hay una variante, la M3V, que es una variante hipogranular. La M4 son blastos con diferenciación mieloide y monocitoide. Entonces, una leucemia mielomonocitoide. Y puede ser también con presencia de eosinofilia, ¿no? La M5 es la variante monoblástica y son blastos monocitoides. La M5A monoblástica y la M5B que tiene diferenciación monocítica, ¿no? La M6, la eritroleucemia, y la M7, la megacariocítica, ¿no? Que son poco frecuentes. Fíjense, un blasto indiferenciado, este, este podría ser un M2 porque ya se ve, si ustedes se percatan en las cabezas de la flecha, hay una especie de líneas medias rojitas, esos son los famosos bastones de Howard, ¿no? Los blastos se caracterizan por ese núcleo prominente, ¿no? Y escaso citoplasma. Y las promielocíticas, que se caracterizan, si ustedes ven la cabeza de la flecha blanca, van a ver que hay como unas líneas pequeñas, esos son los bastones de Howard, ¿no? Una célula que no tiene una forma, ¿no? El núcleo grande, medio irregular. Entonces, con el advenimiento del citómetro de flujo, nosotros podemos reconocer, identificar y caracterizar cualquier célula que se encuentre suspendido en un fluido. Y el aspirado de médula ósea obviamente es un fluido, pues porque yo le voy a aspirar 5 cc de sangre medular y esa sangre medular lo llevo a este citómetro de flujo, que va a hacer un análisis inmunofenotípico de cada célula que esté suspendida en esa muestra de sangre medular. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Los citómetros de flujo emplean uno o varios tipos de láseres que inciden sobre las células y permiten un reconocimiento de estas células a partir de sus características de dispersión de luz, ¿no? Que se da por su granularidad, reflejo del tamaño y la complejidad interna de cada es una fluorescencia determinada, determinada por la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, eso más o menos se traduce así como está en esta figura. Entonces, yo puedo reconocer si hay elementos, si hay elementos aberrantes, no aberrantes, o es una sangre medular totalmente normal. Entonces, todo eso se puede hacer. Fíjense, todos estos son los antígenos que me permiten reconocer una célula de estirpe mieloide, una célula de estirpe mieloide. Obviamente, si tiene CD34 es una célula precursora, ¿no? Totalmente inmadura. O el CD117 también, ¿no? Entonces, gracias a estos análisis de citogenética, inmunofenotipo y molecular, podemos hacer una clasificación citogenética y molecular de estas leucemias mieloides, ¿no? Y ya no solo quedarnos con la clasificación FAF, que es una clasificación sobre todo morfológica. Entonces, ya podemos acá determinar la presencia, por ejemplo, gracias a los estudios citogenéticos, la presencia de algunas alteraciones cromosómicas, ¿no? Por ejemplo, en la M2, la translocación 821, en la M3, la translocación 1517, y así sucesivamente en la M0 y la M1, por ejemplo, la translocación 922. ¿Y para qué nos sirve determinar estas alteraciones citogenéticas o la presencia de estas proteínas aberrantes?
¿Por qué? Porque nos permite clasificar a los pacientes de alto riesgo, de riesgo intermedio o de buen pronóstico, de bajo riesgo, ¿no? La presencia, por ejemplo, de la translocación 922 hace que mi paciente sea de alto riesgo, ¿no? La presencia de esta alteración molecular FLT3 hace que sea de mal pronóstico. La translocación 821 de buen pronóstico, o la alteración molecular RAN-X1, RAN-X, ¿sí? También es de buen pronóstico. Entonces, de esa manera yo puedo hacer una clasificación del tipo de paciente que yo estoy estudiando, ¿no? Entonces, si de por sí las leucemias mieloides agudas son complicadas de manejar, imagínense si tiene una de estas alteraciones cromosómicas que me riesgo adverso. O sea, de repente ese paciente va a fracasar al tratamiento. Entonces, yo tengo que tener cuidado con la información que le voy a dar al paciente. Entonces, ¿no? Los estudios de cariotipo permiten identificar las traslocaciones, inversiones, sobre todo en las leucemias hay traslocaciones que se puedan presentar, ¿no? La traslocación 15-17, ¿no es cierto? La traslocación 6-9, la inversión del cromosoma 3, la inversión del 16, la traslocación 8-21. Entonces, yo puedo identificar tipo, ¿no? Cómo están los cromosomas y de acuerdo a eso también clasificarlos, pues, ¿no? Si son de buen pronóstico, son de mal pronóstico, de alto riesgo, bajo riesgo, etcétera. Entonces, la actual clasificación toma en cuenta todos los factores antes citados, pues. Es una clasificación genética, molecular, ¿no? Entonces, con alteraciones genéticas podemos tener las leucemias mieloides agudas con translocaciones balanceadas o inversiones, ¿no? Y esta es la frecuencia incluso, ¿no? La más frecuente es esta de acá, la leucemia promielocítica, donde está la translocación 15-17, PMLR alfa. Entonces, es una clasificación mucho más completa que la clasificación FAB, donde solamente intervenían criterios morfológicos, ¿no? Entonces, ¿qué estudios se pueden hacer en la médula ósea? Yo le puedo hacer estudios morfológicos, que es lo que se hacía en la clasificación FAF, ¿no? ¿Cómo son mis blastos? Y voy a clasificarlo en M0 hasta la M7, de acuerdo al tipo de blastos que esté proliferando. Pues al advenimiento de estas nuevas técnicas, yo puedo hacer una caracterización inmunofenotípica y reconocer específicamente qué tipo de blasto es este, en qué punto de esa pirámide jerárquica se ha detenido mi hematopoiesis, ¿no? Y de esa manera determinar si es una leucemia linfoblástica, mieloblástica. En este caso estamos hablando de las mieloblásticas, ¿no? Luego haremos una clasificación citogenética y a través de biología molecular, sobre todo empleando técnicas de PCR, ¿no? En reacción que dan a las polimerasas en tiempo real y determinar la presencia de proteínas aberrantes, ¿no? Entonces, la actual clasificación toma en cuenta sobre todo aspectos genéticos y moleculares, pues por supuesto, ¿no? La- y siguiendo la clasificación, leucemias mieloides agudas con mutaciones genéticas, ¿no? Leucemias mieloides agudas con displasia multilineal, leucemias mieloides agudas secundarias a tratamientos previos, ¿no? Y clasificaciones, ¿no? Que existen. Entonces, para hacer el diagnóstico, obviamente, la anamnesis es importante, ¿no? Tengo que indagar, preguntar al paciente detalladamente, haciendo énfasis en el relato cronológico de lo que le ha acontecido al paciente y el por qué está acudiendo, ¿no? Entonces,
se van a basar fundamentalmente en el fallo medular, ¿no? En las manifestaciones derivadas del desplazamiento de ese tejido hematopoyético normal que va a condicionar una insuficiencia medular, un fallo medular, ¿no? El 80% de los pacientes va a tener anemia, imagínense, el 80%. De un 80 a 90% trombocitopenia, porque ya les dije que ese tejido hematopoyético está desplazado por aberrantes, ¿no? Puede haber signos de coagulación intravascular diseminada, sobre todo en las leucemias promielocíticas agudas. Y es alto su presentación en estas leucemias promielocíticas agudas, 75 a 90%. Neutropenia en un 30 a 50%. Leucocitosis, o sea, si pensamos que vamos a encontrar proliferación de leucocitos, estamos equivocados. Lo más frecuente es la neutropenia. Leucocitosis, solo en un 10% de los pacientes va a haber leucocitosis marcada, más de 100.000. Pero en la mayor parte de neutropenia. Y otras manifestaciones clínicas es por la infiltración, pues por esas células se, se proliferan tanto a nivel de la médula ósea que necesitan salir porque ya el espacio les ha quedado reducido y empiezan a migrar a otros órganos y tejidos. Incluso pueden migrar a la piel, testículos, etc. Fíjense, la infiltración cutánea 10%. Fíjense este bebé, este por células aberrantes, por blastos mieloides aberrantes, ¿no? Puede haber una infiltración meningia, sobre en un 1%. Puede haber esta hiperplasia gingival, fíjense, fíjense, en un niño, obviamente, no es un adulto, es un niño, en un 25 a 50%. ¿Y cuál es la variante que produce más esta hiperplasia gingival? Es la M5, la monoblástica, ¿no? La M5. La monoblástica, la M5, chicos. La M5A para ser exactos, ¿no? Produce esa hiperplasia gingival. Hiperplasia gingival. Linfadenopatías y visceromegalias en un 10 a 25%, o sea, no es frecuente, no es frecuente. Hay más manifestaciones derivadas del fallo medular. El diagnóstico empieza por un hemograma, ¿no? Un hemograma completo que demuestre esas carencias de los elementos formes en sangre periférica. Un perfil bioquímico hepático, donde de repente vamos a encontrar trastornos del perfil hepático, una lactato deshidrogenasa sobre todo elevada. ¿Por qué? Porque tanta célula empieza a destruirse y libera pues la enzima al extracelular y eso se puede medir, ¿no? O el ácido úrico también que puede estar incrementado, ¿no? En la radiografía de tórax, de repente voy a encontrar algunas alguna manifestación de una infiltración mediastínica, ¿no? O también sirve para hacer una desfocalización de ver si hay focos neumónicos, ¿no? La ecografía abdominal para ver una visceromegalia, la ecocardiografía, sobre todo con fines de establecer en qué condiciones está su funcionabilidad cardíaca, puesto que son pacientes que van a terminar ah, mm, recibiendo muchas veces medicamentos cardiotóxicos. La tomografía que nos sirve para ubicar la presencia de lesiones, de descartar la presencia o determinar la presencia de ganglios aumentados de volumen, etcétera. La resonancia magnética de cerebro, sobre todo en pacientes que tengan signos de hipertensión endocraniana, para ver que no haya infiltración de las meninges, ¿no? Por estas leucemias.
la punción lumbar para determinar la presencia de citología atípica, ¿no? De blastos, de presencia de células malignas en el sistema nervioso central, ¿no? Y los estudios del antígeno leucocitario humano, que son importantes sobre todo si voy a requerir trasplante halogénico, ¿no? Sobre que en muchos de los casos de estas leucemias, sobre todo en los de riesgo intermedio y alto, es indicación de trasplante halogénico, ¿no? Entonces, en la médula ósea ya hemos visto qué estudios se pueden hacer, morfológicos, inmunofenotipos, de cariotipo, moleculares, clínicos, pronósticos, ¿no? Factores favorables, la edad, una edad menos de 50 años. ¿Por qué? Porque generalmente está en relación al trasplante, pues los jóvenes van a resistir mejor todas las complicaciones que puede traer un trasplante, a diferencia de los pacientes con edades por encima de los 60 años. El estado funcional también es importante, ¿no? ¿Cuán independiente es mi paciente, ¿no? Es uno de esos, el Karnowski, el ICOG. Entonces, por ejemplo, en este, el Karnowski más de 60 es un factor favorable. Un Karnowski menos de 60, o sea, que el paciente es dependiente, ¿no? Para ir al baño se tiene que movilizar acompañado, etcétera. Las leucemias sin un trastorno hematológico previo, o sea, las primarias, son, son de buen pronóstico a diferencia de las secundarias. Secundarias son de mal pronóstico, chicos. Todos los cariotipos que ustedes ven ahí, las traslocaciones, 8-21, 16-16, 15-17 de la promielocítica aguda, la inversión 16, son de buen pronóstico, a diferencia de las monosomías, ¿no? Generalmente son de mal pronóstico. Y la presencia de estas mutaciones que generan estas proteínas aberrantes son de buen pronóstico, a diferencia de esto. Entonces, el tratamiento de las leucemias mieloides agudas siempre empieza con quimioterapia. La primera fase siempre es quimioterapia, es un tratamiento de quimioterapia de inducción. No, los medicamentos que utilizamos es citarabina, daunorubicina y con ello alcanzo 60-80% de remisiones. Su objetivo primario es destruir todas las células leucémicas y de esa manera conseguir una remisión completa, ¿no? El tratamiento post-remisión, ser quimioterapia, ¿no? Una quimioterapia de consolidación, de intensificación, mantenimiento y de repente después de todo ello llevarlo a trasplante de médula ósea, ¿no? Entonces, la quimioterapia de inducción buscamos disminuir, destruir todas las células malignas, ¿no? Hasta llevarlo a una acelularidad y hacer que sus células madre produzcan células totalmente nuevas, no aberrantes, ¿no? Pero muchas veces no se llega a eso, ¿no? Entonces, tenemos tres escenarios para el tratamiento: las leucemias mieloides agudas de riesgo favorable, de riesgo intermedio o no definido y de riesgo desfavorable. Generalmente en las de riesgos favorables se puede usar la quimioterapia de inducción más de consolidación y muchas veces proceder llevarlo a un trasplante de autólogo si hay remisión completa, ¿no? En cambio, las de riesgo intermedio y sobre todo la de alto desfavorable a un trasplante de precursores hematopoyéticos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante establecer esos escenarios de el estatus de riesgo? ¿Por qué? Porque ustedes vean, ¿no? En esta curva de sobrevida, acá años de sobrevida, ustedes pueden ver que los pacientes de pobre riesgo son los que van a vivir menos, pues, ¿no? Entonces, con los pacientes yo tengo que estar preparado,
No, no les voy a decir que le va a ir bien, a diferencia de los pacientes que tienen un riesgo favorable, donde su sobrevida es mucho mayor, pues, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen los criterios genéticos de que hacen que un paciente sea de pobre riesgo, riesgo intermedio o de riesgo favorable, ¿no? Al margen de la edad y el estado funcional, ¿no? La citogenética cumple un rol importante en esta clasificación. Son cosas que se tienen a la mano. Nosotros en el seguro tenemos en la mano y se trata de. Obviamente las citometrías de flujo se hacen en Lima, por si acaso acá en Cusco no hay. Igual los estudios moleculares de PCR en tiempo real, acá sí tenemos, pero todavía no se hace, pero sí se hace en Lima. Por ejemplo, estas curvas de sobrevida global, sobrevida libre de enfermedad o de recaídas, grafican que los pacientes que tienen, por ejemplo, la barra verde, que corresponde a esta proteína, que expresan esta proteína RANG-X1 o la CBFB, y la celeste, este cepa, tienen mejor sobrevida que, por ejemplo, esta roja. ¿Y qué es la roja? Por ejemplo, es una mutación de P53. Lo mismo, y también tiene mayor sobrevida global. O sea, pacientes le diré que su familia es muy probable que se cure incluso. Pero si hay esta mutación de P53, jamás le voy a hablar de que su familiar se va a curar, porque más bien se va a morir más rápido. Imagínense, la sobrevida media creo que no llega ni al año, chicos. El reconocimiento de estos genes en las leucemias ha ayudado a mejorar el conocimiento sobre las leucemias mieloides agudas. Pronóstico es lo que hacemos con estas curvas de sobrevida, pronóstico. Y sobre todo tratar de encontrar tratamientos dirigidos pues, a dianas biológicas, como por ejemplo la leucemia promielocítica aguda, chicos, no se realiza trasplante por si acaso. Estos pacientes inician un tratamiento con una pastillita que se llama ácido transretinoico, que es la vitamina A. O si tienen esta proteína aberrante, la NPM1, lo específico, o si tienen este FLT3 que era de mal pronóstico, van a medicamentos inhibidores de ese FLT3. Entonces, eso es importante apuntar con respecto al rol de la identificación de genes en estas enfermedades. Gracias a estos genes, la industria farmacéutica, trata de buscar medicamentos que bloqueen la expresión de esos genes aberrantes. Entonces es un esquema, más o menos es el protocolo que se sigue en la leucemia mieloide en menores de 65 años, ¿no? Les damos a todos una y arabinócidos de citocinas en respuesta completa y de acuerdo a los estudios antes mencionados, los clasificamos en si es un paciente de riesgo favorable, intermedio o de alto riesgo. Siguen con la consolidación y finalmente los de riesgo favorable van a un trasplante autólogo. En cambio, generalmente los de riesgo intermedio y de alto riesgo van a un trasplante halogénico, ¿no? Halogénico. Obviamente a los pacientes con edades mayores o comorbilidades no los voy a tratar pues así tan intensamente como un paciente menor a 65 años. ¿Por qué? Porque en principio el paciente es un paciente frágil y no me va a resistir este tratamiento intenso o este esquema intenso de tratamiento quimioterápico, ¿no? O trasplante incluso. Entonces, ¿por qué? Porque son pacientes venidos a menos, son muchas veces dependientes totales, tienen muchas comorbilidades, hay una mayor toxicidad de la médula ósea. Generalmente son pacientes con citogenética adversa, hay mayor expresión de resistencia a quimioterapia y un incremento de leucemias secundarias. Entonces,
Todo eso hace que en este tipo de pacientes tengamos que individualizar su tratamiento, ¿no? Va a ir a un tratamiento paliativo, o sea, solamente controlamos el dolor, soporte lo amerita, antibióticos si está infectado, etcétera. A un tratamiento atenuado con drogas de repente mucho más sencillas, esquemas mucho más sencillas, o de repente está en muy buenas condiciones como para resistir el tratamiento intensivo, ¿no? 5 minutos, chicos, de descanso. Está bien, doctor.